en esta dirección. Entonces tengo EY por su brazo, que serían 4 y 3, serían 7 metros. Su signo positivo, menos 700 newtons, ¿sí? Por su brazo, que serían 4.50 metros, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, despejo para EY, que me quedaría igual a 700 newtons por 4.50 metros dividido 7 metros, ¿sí? ¿Cuánto me da EY? Me da 450 Newton hacia Muy, arriba. muy bien, gracias. 450 newtons hacia arriba, ¿sí? Entonces, también puedo hacer yo la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces me va a quedar AY menos 700 newtons más 450 newtons es igual a 0. Por lo tanto, AY me queda igual a... ¿Cuánto me queda AY? Me da 250 Newton hacia arriba. Muy bien, gracias. 250 newtons hacia arriba, ¿no? Entonces, por el momento, solo esas reacciones puedo determinar. Recordemos que aquí estamos en una polea sin fricción, ¿sí? O lo que sería también una polea ideal, ¿sí? Entonces, ahora me voy a poner a desacoplar los elementos, ¿sí? Entonces, aquí sería el tramo ABC, ABC, el tramo, perdón, vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre de la polea en D. Entonces, para el tramo ABC, yo tengo mi figura como una L invertida, ¿sí? Tengo mi reacción C en X, mi reacción C en Y. Tengo mi reacción AY, que ya la determiné, 250 newtons. Y tengo mi reacción A en X, ¿sí? Ahora, en el punto B, ¿sí? Yo tengo una polea, y como la polea es sin fricción, significa que las tensiones van a ser las mismas en todos los lados, ¿sí? Por lo tanto, aquí coloco 700 newtons. Aquí yo tengo 2 metros, 1 metro y 1 metro, ¿sí? Ahora, ¿cómo encuentro yo o cómo hago el análisis de la polea? ¿Sí? Voy a colocar esta parte. En los puntos, digamos, yo aquí tengo la tensión en X, tensión de 700 newtons. Y aquí voy a tener yo otra tensión de 700 newtons, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a tener yo las reacciones D en X y D en Y. Ahora, cuando me voy yo a mi tramo CDE, CDN, yo voy a tener lo siguiente, ¿sí? Voy a tener esta parte, voy a tener EY, que son 450 newtons. Voy a tener E en X. Voy a tener las reacciones CX y CY opuestas a lo que yo tengo acá. C en X y C en Y. Y voy a tener por acá D en X hacia acá y D en Y hacia abajo, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento de los diagramas de cuerpo libre.
Si está todo bien, todo claro. Todo bien, ingeniero, pero solo si podía darnos chance de terminar de Ingeniero, copiar. Sí, les voy a dar un tiempo para copiar. ¿Quién tenía alguna duda? en medio, en el centro de la polea hay un pin, ¿no? Sí, es como un pin en lo que sostiene la polea. Y eso genera una reacción de X y de Y. Y como esta infección había dicho que no es ideal, por lo tanto la tensión tiene la misma magnitud en ambos extremos, ¿verdad? Sí, no, la tensión va a ser siempre la misma. E igual en el punto B también va a ser la misma. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si quieren, puedo hacer sumatoria de momentos en C. Me puedo ir al tramo ABC. Puedo hacer sumatoria de momentos en C. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Entonces, ¿qué fuerzas generan momentos respecto? Tengo AX, que su brazo serían 3 metros, ¿sí? Su signo positivo, ¿sí? Tengo más 700 newtons por su brazo, que sería 1 metro, ¿verdad? Y tengo menos 250 newtons por su brazo, que sería también de 1 metro, ¿verdad? ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. Despejo para AX y me quedaría igual a 700 newtons por 1 metro negativos más 250 newtons por 1 metro dividido dentro de 3 metros, ¿sí? ¿Cuánto me queda el valor de AX? Me dio 166.67 hacia la izquierda. Muy bien, 166.67, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ingeniero, a mí me sale 150. Muy bien, alguien que nos pudiera confirmar. A mí también me salió 150. Muy bien, ahí corrijamos, por favor, sería menos 150, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, por lo tanto serían 150 newtons a la izquierda, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Muy bien, entonces puedo determinar sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo tengo Cx menos 150 newtons es igual a 0, por lo tanto Cx es igual a 150 newtons, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre C en X. Iría a la derecha, ¿verdad? Muy bien, también puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo CY más 250 newtons es igual a 0, por lo tanto CY me dan negativo 150 newtons. Menos 250 newtons, lo que significa que va en la dirección contraria, que sería hacia abajo, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. O si está todo bien, todo claro. Todo claro. Todo claro, gracias.
Muy bien. No sé Entonces, si podría subir un poquito para terminar de copiar, por favor. muy bien. ¿Hasta qué parte? Ahí está bien, gracias. Muy bien. Me avisan cuando ya estén listos. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a corregir aquí. Las fuerzas no van en la dirección que asumimos, sino que van en la contraria. Y se lleva. Entonces, A en X nos quedó 150 newtons. C en X nos queda 150 newtons. Y C en Y 250 newtons. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora yo ya me puedo ir a la polea, ¿sí? Mi polea que está en ese punto. Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo D en X menos 700 newtons. D en X menos 700 newtons es igual a 0. Por lo tanto, dx es igual a 700 newtons, ¿sí? A la derecha. Ahora me voy con mi sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo dy menos 700 newtons es igual a 0. Por lo tanto, dy es igual a 700 newtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda sobre la polea, sobre la sumatoria de fuerzas en X? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahí está, disculpe, ingeniero, ahí está todo dado, ¿verdad? Todo. Solo era de plantear la condición de equilibrio, ¿no? Sí, era solo determinar. Como solo tengo dos incógnitas y todas estoy sobre un nodo, por así decirlo, entonces todas me van a dar el mismo valor. Gracias. Muy bien, entonces voy a trasladar las fuerzas, ¿sí? Voy a trasladar CY. CY me dio aquí hacia abajo, aquí me va a dar hacia arriba de 250 newtons. CX 150 newtons. Y aquí dx 700 newtons. Y aquí dy 700 newtons. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. O si está todo bien, todo claro. ¿Sí? Veamos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. En X, perdón, son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo 150 newtons menos 700 newtons más E en X es igual a 0. Por lo tanto, EX me da igual a 700 newtons más 150 newtons, ¿sí? ¿Cuánto me da el valor de E en X? $850 newton hacia la derecha. Muy bien, gracias. Ah,
creo que ya vi. Sí, fíjense que aquí tengo un error. Aquí en la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? A ver, antes de que lo resolvamos, ¿sí? ¿Cuál es el error? ¿Alguien me podría decir? En el tramo, ¿en qué tramo? En el tramo BC, ABC. Dijo que tiene un error en sumatoria de fuerzas en X. Ajá. Falta la A ver. tensión, ¿no? Sí, muy bien. Falta la tensión, gracias. Más 700 newtons, ¿sí? Aquí, por favor, corrijamos. Más 700 newtons. ¿Sí? ¿Cuánto me daría el valor de ese X y ahora en qué dirección iría? Igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese X ahora? Y ahí Sería corrijamos. 550 hacia la izquierda. 550 hacia la izquierda, ¿sí? Gracias. Sí, la verdad no me había dado cuenta, ¿sí? Si alguien, digamos, se dio cuenta y no me dijo, por favor, siempre nos sin pena participemos y así no generamos confusión. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Hacia la izquierda. ¿No? Entonces, ahora regresamos acá. Aquí sería a la izquierda. C en X iría a la izquierda. Y C vimos que va hacia abajo. Por lo tanto, aquí C en X iría a la derecha. Aquí, ¿sí? Hacia acá. 550 newtons, ¿sí? Entonces, cuando yo haga sumatoria de fuerzas en X, voy a tener en X menos 700 newtons más 550 newtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto me da el valor de X? $150. Muy bien, gracias. 150 newtons positivos significa que van a la derecha, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Corregimos el error de los 550, ¿sí? Aquí no lo corregí. ¿Sí? Corrijamos esa parte. ¿Alguna duda, algún comentario para pasar al siguiente problema? Por el momento todo claro, ingeniero. Gracias. Muy bien, no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Les voy a dar un momento para que lo copiemos y después lo empezamos a resolver. Y nos piden las reacciones en D, ¿sí? Recordemos que aquí yo tengo AY, A en X, y tengo también EY, ¿sí? Y tengo una polea que son de 6 kilonewtons
con su radio de 0.40 metros. Eso no está en el documento para imprimir, ¿no? Creo que sí está, voy a revisar ahorita, les digo. Es el que... Ahorita reviso, ¿sí? Sí, está en en el documento que se llama Problemas de clase, continuación bastidores. ¿Sí? Es el ejercicio que... Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo en este problema? Lo primero que yo puedo hacer es sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo EY por 2 metros, ¿sí? Positivo, menos 6 kilonewtons por, como tengo un radio de 0.4 y estoy a 2 metros, entonces sería 2 metros menos 0.4 metros es igual a 0. Por lo tanto, EY me quedaría igual a... Ingeniero, una pregunta. Ahí el brazo de EY no sería 4. Ah, sí, perdón, 4 metros. Gracias. 4 metros colocamos acá. Y me quedaría 2 menos 2.4, 1.60 metros dividido entre 4 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me da el valor de EY? $2.4 kilonewtones hacia arriba. Muy bien, gracias. 2.40 kilonewtons hacia arriba. ¿Sí? Entonces también puedo hacer yo la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positiva a la derecha. Fuerzas externas horizontales no tengo, por lo tanto AX va a valer 0. ¿Sí? Y también puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo a Y menos 6 kilonewtons más 2.40 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto me da el valor de AY? $3.6 kilonewtones hacia arriba. Muy bien, gracias. 3.60 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Que este 6 es del peso, ¿verdad? Sí, 6 kilonewtons es el peso de W. Ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra duda antes de comenzar a desacoplar nuestro elemento. Ingeniero, la tensión no sería no sería una reacción en X, una fuerza en X. Fíjate que esa se genera, pero internamente, ¿sí? Ahorita solo vimos las reacciones externas. Muy bien, gracias.
Muy bien, entonces ahora vamos con los siguientes tramos. Vamos a separar nuestro elemento. Vamos a tener el tramo ACB o ABC. Sí, aquí yo voy a tener la fuerza C en X, la fuerza C en Y, la reacción Bx y la reacción By. ¿Sí? Y también voy a tener la reacción AY. ¿Sí? Que ya la conozco, que son 3.60 kilonewtons. ¿Sí? Ahora me voy con el tramo CDE. CDE. Y me quedaría de la siguiente manera. Aquí yo tengo la reacción 2.40 kilonewtons, ¿sí? Tengo la reacción DY y D en X, ¿sí? Tengo la reacción C en X por acá y la reacción CY por acá. Y también tengo que colocar la tensión, ¿sí? No la olvidemos. Aquí sí, ya cuando ya desacoplo, ya coloco la reacción, ¿sí? Aquí recordemos, tengo yo 1.50 metros y 1.50 metros. ¿Sí? Ahora, vamos con lo siguiente. En este caso voy a tener yo más elementos. ¿Sí? Entonces veamos con la polea en D. ¿Sí? Con la polea en D nos quedaría de la siguiente manera. La tensión en D. Perdón, bueno, los 6 kilonewtons. 6 kilonewtons. Y 6 kilonewtons acá. Por lo tanto, aquí voy a tener la reacción. Perdón, polea F es esto. F en X y F en Y. Polea F, perdón. F en X y F en Y. ¿Sí? Ahora me voy a mi siguiente elemento, que sería el elemento BDF. El tramo BDF. ¿Sí? El tramo BDF me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría aquí BY, aquí B en X, aquí D en X, aquí D en Y, aquí la fuerza FY y la fuerza F en X. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento o si está todo bien lo de los tramos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien, todo claro? Todo claro, Inge. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, primero me puedo ir a mi polea, ¿sí? Entonces puedo yo decir que de la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo 6 kilonewtons menos Fx es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, Fx es igual a 6 kilonewtons a la izquierda, ¿sí? Entonces, ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo Fy
menos 6 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, F y E son 6 kilonewtons hacia arriba. Muy bien, ¿dudas sobre la polea? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Esos 6 kilonewtons nos da el problema, ¿verdad? Sí, ese es el peso que sostiene el cable. Gracias. Muy bien, entonces ahora me voy a trasladar a mi tramo BDF, ¿sí? Para ello voy a colocar aquí 6 kilonewtons y 6 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que también tengo que encontrar? La distancia, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo formar un triángulo semejantes, ¿verdad? Y puedo decir que puedo formar un gran triángulo que tenga 2 metros de base y 3 metros de altura. Y después se formar uno pequeño que tenga 1.5 de base y X, perdón, 1.5 de altura y X de base, ¿sí? Entonces puedo colocar X es a 1.5 como 2 es a 3, ¿sí? Entonces me quedaría que X es igual a 2 por 1.5 dividido 3, lo que me daría 1 metro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con este procedimiento? No sé si alguien tiene dudas sobre esta distancia. Sí, todo bien, todo claro. Estamos de acuerdo con que es 1 metro entre F y D y otro entre D y F, entre B y F. Sí, creo que sí. Entonces aquí yo coloco 1 metro y 1 metro, ¿sí? ¿Para qué puedo hacer? Puedo hacer sumatoria de momentos en B. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo menos 6 kilonewtons por 1 metro, menos DY por 2 metros, es igual a 0. Por lo tanto, despejo para DY y me quedaría igual a menos 6 kilonewtons por 1 metro dividido 2 metros, lo que me daría igual a menos 3 kilonewtons, ¿sí? DY es igual a menos 3 kilonewtons, lo que serían 3 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre este planteamiento, sobre esta reacción? Muy bien, entonces ahora puedo hacer sumatorias de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Sí? Tengo menos BY, menos 6 kilonewtons, más 3 kilonewtons, es igual a 0. Por lo tanto, BY nuevamente me queda igual a menos 3 kilonewtons, ¿sí? Lo que serían 3 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? No sé si está todo bien, todo claro. Vamos bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, voy a corregir estas respuestas, o sea, las voy a colocar en la dirección que me debieron de haber quedado, ¿sí? B y D llevan hacia arriba, ¿sí? No hacia abajo. Y son 3 kilonewtons.
Muy bien, entonces me propongo a trasladar mis respuestas de Y a este lado, ¿sí? Aquí sí irían hacia abajo y serían 3 kilonewtons. Muy bien, entonces ya terminé de Y, pero el problema me pide las componentes de la reacción, ¿sí? Entonces me falta D en X. Para ello voy a hacer me voy a ir a este tramo y voy a hacer sumatoria de momentos en C. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Primero tengo la tensión, sabemos que es 6 kilonewtons. Entonces yo tendría menos D en X por su brazo, que es 1.50 metros. Tendría menos 3 kilonewtons por su brazo, que son 1 metro. ¿Sí? Tendría más 2.40 kilonewtons por 2 metros. ¿Sí? Más la tensión 6 kilonewtons por su brazo, que serían 1.5 menos 0.4. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas de dónde viene ese 0.4. Y todo esto es igual a 0. Yo, ingeniero, ¿me podría volver a repetir de dónde viene, por favor? Muy bien. Lo que pasa es que el 0.4 es el radio de nuestra figura, ¿sí? De nuestra polea. Entonces, esta es esta distancia. Aquí está nuestra tensión a 0.4. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario sobre esa parte. Entonces, Gracias. sí, no hay problema. Solo creo que la dirección de dx aquí no va a esta forma. Bueno, tendríamos que corregirlo acá. ¿Sí? Aquí dx no va en esta dirección, sino va acá. Porque en el tramo BEF lo habíamos colocado de diferente manera, ¿sí? Entonces este genera momento positivo. Entonces, por lo tanto, dx nos quedaría igual a... Perdón. Menos 6 kilonewtons por 1.10 metros. Menos 2.40 kilonewtons por 2 metros. Más 3 kilonewtons por 1 metro, ¿sí? Y todo esto dividido 1.50 metros, ¿sí? Solo veamos. Sí, sí. Solo una pequeña observación. Aquí en dx, como va en esta dirección, hace momento negativo. E igual la tensión hace momento negativo, ¿sí? Aquí corrijamos, por favor. Menos, entonces cuando pasan al otro lado con signo positivo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto me da dx? $3.2 kilonewton hacia la derecha, ¿no? Digo, hacia la izquierda. Muy bien, 3.20 kilonewtons hacia la izquierda, ¿sí? O derecha. Sí, porque si lo planteamos como negativo, Ajá. nos dio y da positivo, entonces da hacia la izquierda, ¿no? Sí, sí, está bien, sí. Muy bien, no Es sé así, si ¿verdad? sí, así está bien. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
O si está todo bien, todo claro. Muy bien. ¿Alguna duda? Como el problema solo nos pedía esas dos reacciones, nos pedía de X y de Y, entonces creo que sí estaríamos bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Ah, solo aquí se me olvidó el signo de dx, ¿eh? Entonces aquí nos quedaría negativo. Por lo tanto va en dirección contraria, ¿sí? Este menos no lo había tomado en cuenta, ¿sí? Cuando hice el despeje. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Corrijamos solo la última parte y con eso ya pasamos al siguiente problema. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o si ya todos terminamos de copiar. Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces vamos a realizar este problema, ¿sí? Entonces, para ello, les voy a dar un momento para que lo copiemos y después lo empezamos a resolver. Muy bien, recordemos que en el punto A tengo una reacción a Y, una reacción a X, tengo en el punto B una reacción BY, ¿sí? Que es normal a la superficie, y una reacción EY, ¿sí? EX, perdón. Y únicamente la fuerza de 500 libras, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que voy a hacer primero es sumatoria de momentos en A, ¿sí? Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo BY por su brazo que son 12 pulgadas, ¿sí? Más en X por su brazo que son 12 pulgadas también,
menos 50 libras por su brazo, que vendrían siendo 24 pulgadas. ¿Sí? Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por el momento creo que no puedo resolver nada porque tengo dos incógnitas. ¿Sí? Solo lo vamos a ordenar: 12BY más 12B en X sería igual a 24 por 50, creo que son 1200, ¿sí? Unidades. Muy bien, entonces vamos a dejar planteada como nuestra ecuación 1, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Inge. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a desacoplar nuestra figura, ¿sí? Vamos a colocar el tramo AC y el tramo BCE. ¿Sí? Entonces el tramo AC nos quedaría de la siguiente manera: AY, A en X. Si quieren, aquí colocamos C en X y C en Y. ¿Sí? Y para el tramo BCE podemos colocar aquí E en X, B en Y. Aquí yo coloco C en X y C en Y. ¿Sí? Ah, y las 50 libras también. Entonces aquí yo tengo 6 pulgadas, 6 pulgadas, ¿sí? De altura y de base. Y de base tengo también 6 y 6. ¿Va? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Y aquí yo tengo de distancia, serían 18 pulgadas y 6 pulgadas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, ya tengo una ecuación que me relaciona BY y en X, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo para relacionarlas en uno de estos tramos? Hacer sumatoria de fuerzas por ejemplo, en el tramo BCE, sumatoria de momentos en X. En eso no tiene X, ¿verdad? En E tengo EX y C en X. X. Ah, bueno, entonces en sumatoria de momentos en B. Veamos. Y es que tampoco tengo C, ¿verdad? Tengo C y E también, ¿verdad? Ah, ya. Sumatoria de momentos en C. Y de Ahí está. ahí hago mi ecuación 2 y ya igualo para una variable, ¿no? Sí, muy bien, así como dice su compañero, vamos a hacer sumatoria de momentos en C, ¿sí? ¿Por qué en ese punto? Porque ahí me elimino CX y CY y ya puedo relacionar EX y BY en otra ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? En X por 6 pulgadas, ¿sí? Menos 50 libras por 6 pulgadas, ¿sí? Menos BY por 6 pulgadas nuevamente, ¿sí? Esto es igual a 0 y me quedaría igual a EX, bueno, 6 veces EX menos 6 veces BY
sería igual a 300, ¿sí? Entonces, como bien dijo su compañero, aquí tengo yo mi ecuación número 2 y ya puedo pasar a mi sistema de ecuaciones. Entonces yo aquí voy a tener 12EX, ¿sí? Más 12BY es igual a 1200. Y el otro que sería 6EX menos 6BY es igual a 300, ¿sí? Muy bien, entonces tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Cuánto vale EX y cuánto vale EY? ¿Sí? Me lo pueden dar con su calculador. Ya como que X es igual a 75, si es en que estamos, kilonewton. En libras. En libras, 75 libras. Ujú. Y BY me da 25 libras. Los dos hacia Muy bien. BY sí sería hacia arriba y X lo planteamos hacia la izquierda. Sí, así es. Entonces, como nos dio positivo, significa que va en las direcciones que asumimos, ¿sí? Entonces ya resolvimos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Tal vez al principio se miraban muchas incógnitas, ¿verdad? Pero ahí, como tenemos ecuaciones en simultáneo, entonces las podemos ordenar de esa forma, ¿sí? Ahora, volviendo a este tema, ¿sí? Vamos a determinar Cx y Cy, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos 75 libras menos C en X es igual a 0, por lo tanto Cx me da igual a menos 75 libras, lo que sería igual a 75 libras a la derecha, ¿sí? También puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos 6y más 25 libras más 50 libras es igual a 0. Por lo tanto, 6y me daría igual a menos 25 libras, ¿eh? Lo que significa que son 25 libras hacia arriba, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? No sé si está todo bien, todo claro. Sí, ingeniero, disculpe, ¿podría subir hasta arriba, por favor? Muy bien. Ahí estamos, gracias. Muy bien, sí, no hay problema. Entonces, ahora trasladamos nuestras fuerzas, ¿sí? A nuestro diagrama este. Voy a copiar. Entonces lo voy a colocar por aquí abajo. Solo que como CY me dio hacia arriba, aquí me debería dar hacia abajo. Y como CX me dio a la
derecha aquí me debería dar a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí coloco CX es igual a 75 libras y CY hacia abajo es igual a 25 libras, ¿sí? Entonces sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Voy a llegar a la conclusión que AX es igual a 75 libras, pero a la derecha, ¿sí? Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Voy a llegar a la conclusión que AY es igual a 25 libras hacia arriba, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Si está todo bien, todo claro. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? No, claro, ya. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Para ello, no sé si ya todos terminamos de copiar. Solo un segundito, por favor. Un minuto más. No hay problema, sí. Dele ahí. Solo podría poner donde dice el tramo BCE. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, no sé si estamos todos listos. Sí. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, que sería este. ¿Sí? Este no se encuentra en el documento que les subí, ¿sí? Pero, ahorita les doy un momento para que lo copiemos, ¿sí? Aquí tenemos AX acá. Aquí tenemos AY. Aquí tenemos F en X y F en Y. Tenemos una carga distribuida de 150 libras.
Muy bien, entonces vamos a resolver esta parte. Entonces, primero vamos a encontrar nuestra fuerza resultante, Fr, es igual a 150 libras por pie y actúa nuestra figura en 7 pies, ¿sí? ¿Cuánto es mi fuerza resultante? ¿Cuánto es mi fuerza resultante? 1050 libras. Muy bien, gracias. 1050 libras. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a colocar mi fuerza resultante. ¿Y dónde se aplica? Se aplica la mitad de toda la base, ¿sí? Si yo tengo 7, entonces 3.50 acá. Y acá también 3.50, ¿sí? Ah, pero son pies libres, son pies, no metros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedo hacer yo sumatoria de momentos en A para encontrar Fx, ¿sí? Entonces yo tengo Fx, su brazo son 4 pies, ¿sí? Su signo positivo. Tengo menos 1050 libras por su brazo, que son 3.50 pies, ¿sí? Y todo lo demás es igual a 0. Por lo tanto, Fx es igual a 1050 libras por 3.5 pies partido 4 pies, ¿sí? ¿Cuánto me da Fx? $1,312.5. Muy bien, gracias. 1312.5 libras, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿O todo bien, todo claro? Y a mí me dio 918.75. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude a confirmar? Igual a mí me dio eso. Muy bien, gracias. 918.75, ¿sí? Ahí corrijamos, ¿sí? Un pequeño error. Entonces, ahora también puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo AX más 918.75 libras es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 918.75 libras. Por lo tanto, AX es igual a 918.75 libras, pero a la izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algo, a desacoplar nuestro elemento y vamos a ver que el elemento BC y EB se le conocen como elementos de dos fuerzas, ¿sí? Elementos de dos fuerzas, ¿sí? Entonces vamos con nuestra desacoplada, ¿sí? Entonces a mí me quedaría por acá mi carga distribuida, ¿sí? Aquí me quedarían 150 libras-pie. La reacción AX que va en esta dirección. Y la reacción AY que no conozco, ¿sí? Aquí yo tengo la reacción CY, ¿sí? Y la reacción CX.
Y aquí yo voy a colocar una fuerza de la barra BE, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente tramo. Este era el tramo ABC. Tramo ABC. Ahora vamos con el siguiente tramo, que sería el tramo FED. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría este tramo? ¿Sí? Nos quedaría por acá. F en X, que ya conozco. F en Y. ¿Sí? La fuerza de la barra ED. Y aquí voy a colocar yo DY y DX. ¿Sí? Ahora vamos más por acá. Y yo voy a colocar el tramo CD. ¿Sí? Entonces yo tengo el tramo CD. Aquí voy a tener CY. C en X. Aquí voy a tener DY. Hacia abajo, perdón. Y aquí voy a tener D en X. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, por el momento, yo voy a me voy a enfocar en el tramo CD, ¿sí? Voy a hacer sumatoria de momentos en C, digamos, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces voy a tener dx por 4 pies es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, dx vale 0. Y de mi sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. C en X va a valer también 0, ¿sí? ¿Por qué valen 0? Porque no tengo ninguna fuerza externa o dentro de ese tramo, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos CY menos DY, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, voy a llegar a la conclusión que CY es igual a menos DY. Por lo tanto, CY, por lo tanto, DY va en la dirección contraria, ¿sí? Y son iguales. Entonces, en lo único que me enfoco es en que estas dos fuerzas, ¿sí? No las puedo determinar, pero yo ya sé que CX y DX no las necesito, ¿sí? Y puedo trabajar con un elemento de dos fuerzas, ¿sí? Que son iguales. Ahora, para el tramo EB, yo puedo colocar que mi barra se encuentra únicamente en compresión, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas dos fuerzas? Las que van en el eje, ¿sí? Entonces, con esto yo ya puedo determinar una única fuerza. Yo ya sé que dx va a valer 0 y cx va a valer 0. Entonces ya me simplifiqué un poco mi problema. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿Sí? Recuerden, aquí yo tengo dos fuerzas que actúan en compresión, ¿sí? Comprimen el elemento, ¿sí? Este también estaría en compresión. Solo una pregunta, ¿siempre va a estar como que en compresión? O sea, por nuestro diagrama, no, ¿siempre va a estar en compresión esas fuerzas? No, en este caso porque, digamos, la fuerza por la posición, sí, este elemento se va a tratar de bajar, digamos, entonces estos se van a empezar a cortar, ¿sí? No, ok, está bien. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar por el momento esto, ¿sí? Y vamos a pasar a resolver un problema como el ejercicio 14 que me mencionaron, 14 y 15. Y entonces dejamos esto por el día de hoy y ahorita resuelvo otro ejercicio, ¿sí?
No sé si alguien tiene dudas. El día lunes vamos a terminar este ejemplo. Y ahorita vamos a dar un complemento. ¿Sí? Ingeniero, ahí en el tramo EB, dijo que CX ya no le iba a usar porque valía 0, pero ahí no, en ese tramo no influiría CX, ¿verdad? Sí, CX ya no, tampoco DX. Pero aunque no fueran 0, tampoco los tomaría en cuenta, ¿no? Sí, digamos, puedo sustituir mi elemento como únicamente una barra que está actuando en compresión de Y y de X y C y Y. Solo esto. Ya no me enfoco en las fuerzas horizontales. Ahora me refiero al tramo EB. El tramo EB, ¿dónde? Ajá. Sí, ya no considero las fuerzas horizontales, sino solo fuerzas que actúan en la longitud de la barra. ¿Sí? Aquí este es el punto E y este es el punto B. Pues la diferencia en esto es que para método de secciones siempre tomamos en cuenta que las fuerzas estaban en tensión, ¿verdad? Pero aquí Sí, están en tensión o tenemos en como compresión. De igual forma. Ajá. Ahorita lo estamos colocando como si estuviera en compresión. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio, ¿sí? Es uno más sencillo de los que ustedes tienen, pero es solo para explicar el concepto, ¿sí? Nos piden determinar la fuerza más grande de P que se puede aplicar en la armadura para que ninguno de los miembros que están sujetos a fuerza sobrepasen ni 2 kilonewtons o 1.2 kilonewtons en tensión o 1.5 en compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si alguien tiene duda de copiar el esquema o algo así. Yo tengo una duda sobre la hoja de trabajo 3. Sí, solo vamos a resolver este que es de ¿Cómo la saber 2 la y fecha de entrega? la fecha de entrega sería en la semana de nuestro examen. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí yo tengo a Y y BY, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 3 metros. Aquí esta distancia sería 1.50 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener el valor de P, no lo conozco, por 1.50 metros. Más negativo A, más BY por 3 metros. Es igual a 0. Por lo tanto, me queda que BY es igual a 3, bueno, sería 0.50 veces P, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda. P no lo conozco, pero pues estoy trabajando en términos de P. Bueno, entonces ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY más 0.5P menos P es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a 0.50P hacia arriba, ¿sí? De la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Va a llegar que a X vale 0, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ahí todo lo puse en términos de P, ¿verdad? Sí, estoy trabajando todo en términos de P, porque no la conozco, pero puedo terminar las reacciones. Gracias.
Muy bien, entonces ahora ya me puedo ir al método de nodos, ¿sí? O el método de secciones, como ustedes prefieran. Me voy a ir al nodo en B. Nodo B. Entonces tengo 0.50p. La fuerza de la barra AB. Y la fuerza de la barra BC, ¿sí? A 60 grados. Bien, entonces voy a continuar acá. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBC por el seno de 60 más 0.50p es igual a 0, por lo tanto FBC es igual a 0.50p dividido el seno de 60, ¿sí? ¿Cuánto me da esta fuerza? Me queda 0.57. Ajá, sí, no lo escuché. $0.57. Muy bien, gracias. Menos 0.57 veces P, ¿va? Lo que significa que son 0.57p en compresión, ¿sí? Ahora me voy con el nodo AB, perdón, con la fuerza AB. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo menos FBC por el coseno de 60 más, perdón, menos FAB es igual a 0. Despejo para FAB. Sería igual a menos, abro paréntesis, menos 0.57p por el coseno del 60, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? me da 0.285p hacia en compresión. Así, solo aquí se me olvidó colocar el signo. 0.285p en tensión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Entonces, ahora, por simetría, ¿sí? Aquí vamos a ver algo, tal vez alguien tiene dudas todavía. Por simetría, FAC va a ser igual a FBC, ¿sí? Porque vamos, como si yo dividiera mi figura en dos, ¿sí? Y el espejo va a ser los mismos valores, ¿sí? Entonces, FAC va a ser 0.57p en compresión, ¿sí? También, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No, está bien. Entonces nos dicen que la máxima fuerza es 2 en tensión y 1.5 en compresión. Entonces voy a agarrar voy a igualar la fuerza en tensión, que es en 1.5, la voy a igualar al valor más grande de fuerza en tensión que tenga, que en este caso, como es solo 1, sería 0.285p, ¿sí? Entonces despejo para esta P y me quedaría 1.5 dividido 0.285, ¿sí? Ahora también vamos en compresión. Compresión dicen que tiene que ser 2. Entonces colocamos
2 kilonewtons tiene que ser igual a 0.57 P. Por lo tanto, despejamos para P y aquí nos quedaría 2 dividido 0.57. ¿Sí? ¿Cuánto me dan estas 2 P's? ¿Sí? Me van a dar 2 P's diferentes. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos debería ser? Sí, ¿cuánto dan cada una? En la primera, el de la izquierda da 5.26. Muy bien, 5.26 kilonewton. ¿Y la otra? Da 3.51 kilonewton. 3.51, ¿sí? Entonces en nuestro problema tenemos que dejar las dos respuestas. ¿Va? La de tensión y Dejamos las potencia. dos respuestas y elegimos la más pequeña, ¿sí? Ah, ok. La más pequeña, ¿sí? Utilizar la más pequeña. ¿Por qué utilizamos la más pequeña? Porque esa no va a sobrepasar el límite que tengo, ¿sí? Entonces voy a hacer una comprobación. Entonces voy a evaluar esto acá. Digamos 0.2855 por 3.51, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da este valor? 1.00. Me da 1. 1.0 ¿cuánto? 00035. Da 1. Entonces, un kilonewton es menor que el 1.5 que tenemos, ¿sí? Entonces, cumple. Ese era como que... Ustedes, digamos, los problemas que tienen son más complejos, pero el concepto es el mismo.